¿Por qué al evitativo le cuesta tanto cambiar? Te vamos a dar hoy 5 claves por las cuales muchos evitativos les cuesta tanto cambiar. ¿Qué tal, Mariam? Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos a Proyecto en Blanco, un podcast más. Esto nos va a arrojar bastante luz también para comprender el por qué no pueden cambiar. Yo creo que no se trata de que no quieran cambiar. Ninguna persona que sepa, porque ahí también hay una clave, ¿no? Una cosa es saber lo que me pasa y decidir, no quiero cambiar, no tiene mucho sentido. Y si llego a decir eso, es porque me estoy defendiendo de algo, creo, ¿no? Porque si yo sé que tengo que cambiar algo en mi vida, si ya reconocí que tengo que mejorar algo o cambiar algo, creo que no existirá persona en el mundo que realmente en su interior sepa de tengo que cambiarlo. Totalmente. Si yo digo, no quiero cambiarlo, es por algo, ¿no? Sí, totalmente, exacto. Y bueno, esta cuestión es por eso, porque muchas veces nos llegan preguntas, ¿no? de los seguidores, ¿no? Pero ¿y cómo hago? ¿Cómo le digo a mi pareja? Es que le he nombrado esto de los apegos y nada que ver, o sea, no se identifica, dice que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Y es interesante, ¿no? Como tú decías, el entender el por qué, ¿no? Esto nos va a traer mucha claridad y va a poder ayudar mucho, pues también quizás a personas evitativas que puedan escuchar esto en algún momento y digan, pues es verdad, puede ser que a mí me esté pasando esto, ¿no? Una de las primeras claves, ¿no? Por las que les cuesta tanto entender todo esto es que no sienten que tengan un problema. Los evitativos suelen ser valorados en su entorno, con sus amistades, en el trabajo, con la familia. No tienen conflictos, excepto con la pareja. Por eso creen que el problema está en el otro, en el que demanda, en el que se queja, en el que hace drama, y no sienten que ellos tengan nada que revisar. Claro, y eso a mí, por ejemplo, es algo que me ocurrió. O sea, yo era una persona que yo sentía que no era una persona conflictiva, que yo no tenía problemas con nadie, que yo me llevaba bien con todo el mundo. De hecho, lo he contado en una ocasión, mi anterior pareja era igual de evitativa que yo y yo no percibía que hubiera ningún problema. Entonces, claro, yo decía, pues que la única persona que discuto, me peleo, no se conforma, siempre me está reclamando. Siempre tiene un problema. Es mi actual pareja. Entonces, para nada podía identificarme que yo tuviera un problema. Sí, es lo que un poco dije al principio, ¿no? Es complicado pretender que alguien cambie o mejore algo cuando esa persona realmente en su interior siente que no le pasa nada. Es así, es así. A mí, si me quieren convencer de algo que yo estoy completamente seguro que no es así, puedo llegar a hacer el intento, mejorar cosas o hacer un esfuerzo, pero jamás voy a cambiar nada. ¿Por qué? Porque en mi interior yo no estoy convencido de que me pase nada, ¿no? Entonces, claro, es complicado pretender o hacer que una persona cambie o modifique comportamientos o lo que sea si esa persona siente que no es así. Claro. Sí, se pueden dar también muchos casos, personas que realmente no hayan tenido muchas relaciones y esto lo han experimentado poco, pero sí que puede ocurrir que lleguen personas evitativas que digan, jolín, yo me llevo bien con todo el mundo, estoy genial en el trabajo o lo que sea, pero es verdad que nunca consigo encontrar a la persona ideal, ¿no? O sea, siempre me acaban rompiendo o acabo dejando a la gente, ¿no? Como que puede ser que hayan personas que sí que se den cuenta de que tienen ese patrón que solo ocurre con las relaciones, ¿no? Como que digan, bueno, la única cosa que no se me da bien son las relaciones, ¿no? Por eso muchos evitativos dicen, yo no sirvo para estar en pareja, yo me llevo mejor con mis amigos que siendo novios. Entonces, ese tipo de comentarios, ¿no? Pero claro, si la persona no reconoce que tiene ningún problema, pues para empezar va a ser difícil que cambie. Pues nada, seguimos con la clave número 2. Hay muchos evitativos que ven que su forma de ser es una virtud. Han construido su identidad sobre la autosuficiencia. Ser independientes, no necesitar, no depender, y eso les hace sentirse fuertes y orgullosos. Cuestionar eso es casi como dejar de ser quienes son y no están dispuestos a soltarlo fácilmente. Sí. Y yo me he encontrado muchas personas así.
¿vale? Estos sí que han reconocido que son evitativos, ¿no? Es como que nos han llegado a escribir por privado y decir, de verdad no te puedes imaginar lo mal que lo estoy pasando. O sea, porque entre que pierdes a la pareja o estás mal en las relaciones, pero es como que de repente te cae este cubo de agua fría de, perdona, pero si yo siempre creí que ser así era lo bueno, me sentía orgulloso de ser así tan independiente, autosuficiente, a mí nadie me puede hacer daño, yo no me apego a las personas, yo no dependo de nadie. Y claro, cuando te das cuenta y todo eso se te empieza a tambalear, es tu propia identidad la que de repente desaparece y dices, pero ¿quién soy realmente, no? Sí. O sea, y eso es muy fuerte en un evitativo. Y yo también pasé un poco por ese proceso de hasta llegar a integrar y asimilar que quien yo era, esa máscara que yo me había creado, todas esas capas que nos hemos ido creando desde pequeños, en realidad era una persona que yo no era realmente. Es muy fuerte, ¿eh? Chocar con eso. Para un apego ansioso sí que quizás, no voy a decir es más fácil cambiar, es más fácil querer cambiar o darse cuenta que tiene que mejorar cosas. Porque ya el cambiar implica un montón de otras cosas, ¿sí? Uh-huh. Pero quizás es más fácil para nosotros como ansiosos el decir, ya no quiero más esto, me siento mal tal y como vivo, claro, porque estamos constantemente experimentando esas emociones negativas, que es más fácil que nosotros mismos, o si alguien nos habla, podamos llegar a decir, sí, no quiero estar más así. ¿Qué tengo que hacer? Estoy mal, me siento mal. Claro, ¿no? ¿qué tengo que hacer? Aunque reconozcamos o no reconozcamos que nosotros tenemos un problema, ¿no? Pero de primeras es más fácil que digamos, sí, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para salir de acá? Y para muchos, sí, puede sonar, porque sí, porque son unos egoístas, porque son unos egocéntricos, porque no sé qué. No, es toda una cuestión de que no son capaces, no pueden darse cuenta, necesitan un despertar. Pero por eso dije antes, el ansioso, por ejemplo, tiene más facilidad de verse reflejado y decir, necesito, ¿qué necesito hacer? Claro, ir a terapia. Sí, lo que sea. ¿Qué puedo hacer para cambiar mi vida? Que no quiere decir el que ya cambies, porque son cosas diferentes, porque sí, por el ansioso, ¿no? porque el ansioso también necesita ese despertar para poder cambiar. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Por eso es muy diferente, pero a lo que voy es que sí, que entendemos, sabemos por demás cómo es el evitativo y cuesta empatizar con eso. El que entra a este tipo de videos buscando información, buscando entender al evitativo, va a tener que, como se dice acá en España, por cojones, empatizar con el evitativo si quiero entenderlo. Si no, no lo voy a entender en la vida. Claro. Y yo creo que sí, que lo estamos consiguiendo. Yo me doy cuenta que muchos evitativos se animan a hablar. Es como que cada vez me encuentro en los comentarios más personas que se reconocen o sea, como que se acaban de reconocer o que realmente sí que saben que son evitativos, pero no se animaban como a involucrarse en los comentarios, ¿no? Y yo cada vez veo que se sienten como con más seguridad, sí. Se sienten más comprendidos y se animan, ¿no? A decir, yo soy apego evitativo, reconozco esto y me parece súper bueno. Lógico. Y lo que quería comentar también es que de hecho tenemos un video, si quieres luego lo pones ahí en la etiqueta, que leímos la experiencia de un apego evitativo que se acababa de reconocer y se le había derrumbado toda su vida. Y de hecho la leímos, la carta que nos escribió, y le pusimos de título La noche oscura del alma, o La noche oscura del evitativo. Sí, claro, como haciendo una referencia a la noche oscura del alma, ¿no? Claro, porque y ahí se queda muy bien plasmado esto que queremos transmitir aquí, ¿no? Que para una persona que siempre se ha considerado que su forma de ser era buena, que estaba en lo correcto, que era una persona fuerte y no sé qué, y de repente ver que todo eso... perdona, ¿de dónde viene esto? ¿De inseguridades? ¿De falta de autoestima? ¿De heridas de la infancia? ¿Esto qué es? De hecho, déjame hacer un poquito de spoiler, porque Marian viene leyendo cartas que nos envían y creo que de momento todas son cartas de ansiosos hacia evitativos, ¿no? Bueno, acabamos de recibir una carta de un evitativo. Yo aún no la leí, Marian sí que la leyó y me dijo que está increíble.
Así que, spoiler. Bueno, no sé si esta próxima semana o la siguiente. Yo de hecho la quería subir ya, así que va a estar lo antes posible. Pues entonces esta misma semana la tendrán, así que estén atentos porque según Mariam está muy bien. Muy, muy, muy emocionada estoy. Qué bueno. Seguimos con el tercer punto, que sería que no conectan con lo que sienten, ¿vale? O sea, ¿por qué a un evitativo le cuesta tanto cambiar? Una de las clases es porque no conecta con lo que sienten. Entonces, muchos evitativos crecieron desconectándose de sus emociones. Por eso, cuando se les habla de miedo al rechazo, heridas emocionales, intimidad emocional, es como que esas palabras como que no las reconocen, ¿no? Que dicen, no, ¿qué va? Pero si a mí eso no me pasa. Yo siempre he sido así, son tonterías. Exacto. Y es verdad, porque es como que si nunca han profundizado. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasaba era, Sebas me reclamaba que no teníamos conversaciones profundas. Y yo para nada estaba de acuerdo con eso, porque para mí era la persona con la que más hablaba, con la que más compartía, con la que más debatía, con la que más de todo, pero es verdad que yo lo hacía a un nivel superficial. Sí, o en tu mente. Hablaba con él como podía estar hablando con el vecino, en ese sentido. Tendría charlas profundas con él, con el otro, pero no eran charlas emocionales. Para mí eran profundas porque eran cosas importantes, temas que me gustan, debates, lo que sea. Pero claro, yo decía, que es algo que es una conversación profunda con tu pareja. Ahora lo entiendo. Que va más allá, va a contarte qué siento por dentro, cuáles son mis miedos, cuáles son mis inquietudes, cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis sueños, mis deseos. O sea, cosas que no se suelen compartir y un evitativo no entiende que ese mundo emocional es algo que se tiene que compartir. Mira, sí, obviamente si quieres, pero que está dentro de esa naturaleza. Entonces, es verdad que cuando a ti te dicen, no, es que tú no tienes intimidad emocional con tu pareja, tú dices, pero ¿cómo no voy a tener intimidad? Porque para ti eso es intimidad, pero nada que ver. Así como hablábamos la semana pasada sobre cómo se siente amado el evitativo, ¿sí? Con ese punto de las palabras de afirmación, ¿sí? Que el evitativo, sí, una palabra bonita, típica, bien, la recibe, pero no es algo profundo para el evitativo. El evitativo necesita esa validación que jamás tuvo, no diciéndole qué guapo, qué lindo, qué tal, y ya está, así lo típico, ¿no? Sino algo que lo toque, que lo haga sentirse valioso, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo hacia nosotros, los ansiosos. Cuando nosotros hablamos de tener una conversación profunda con nuestra pareja, es lo mismo. Para el evitativo es tener una conversación y punto, sí, de qué buen día que hace hoy. Ya es una conversación profunda para el evitativo, pero para nosotros es justamente eso. Yo qué sé, por ejemplo, a mí, supongo que, bueno, no sé si a todos los ansiosos le pasará, pero a la mayoría de los argentinos nos gusta filosofar mucho. Entonces, para mí una conversación profunda es eso, es ponerme a filosofar de lo que sea, de la vida, del amor, de lo que sea, ¿no? Es lo mismo que siente el evitativo que, bueno, sí, me dijo algo bonito, pero eso no me llena. Claro. Para nosotros, el que el evitativo tenga una conversación superficial o así de pasadas, para nosotros no es con mi pareja tengo conversaciones de verdad. Es lo mismo. Claro, pero es por un desconocimiento. Obvio. O sea, es como que no existe en su vida ese mundo emocional. Yo lo he dicho muchas veces. Para mí había un límite, o sea, era un tope. No hay más profundidad que esto, porque no lo experimento ni con mi pareja, ni con mi familia, ni con mi amiga más íntima. O sea, hay cosas que un evitativo no comparte con absolutamente nadie. Entonces no entiende que eso, por ejemplo, es un signo de que eres una persona evitativa, que eres una persona cerrada, que eres una persona que te cuesta conectar emocionalmente con tu pareja, pero tú no lo sientes. O sea, tú sientes que eres normal, que toda la vida ha sido así, ¿se entiende? Sí, pregunta. ¿Y en la mente de un evitativo surgen esas conversaciones profundas consigo mismo? Tampoco. No.
Bueno, No existen. en el caso de Marianne, Claro. no generalizamos. No, mira. Igual los evitativos que nos vean o lo que sea no lo pueden confirmar, pero... Nosotros, o yo por lo menos, vivo por sensaciones, así que puedes tener sensaciones de me siento bien, me siento mal, siento una necesidad, pero no sabemos muy bien qué es. Igual es una necesidad de querer compartir, de querer expresar, pero es que no sabemos. O sea, es algo que está por ahí que incluso como no... Sí que habrás tenido alguna vez ese típico pensamiento, ese típico rum rum en tu cabeza de una conversación con alguien que vas a tener o que como que en tu cabeza te estás preparando la conversación. Supongo que eso sí. Pero lo hago. En plan, le voy a decir modo... tal cosa. Si me dice esto, le voy a contestar lo otro. Y te hace la película. Sinceramente, creo que no, ¿eh? Madre O sea, mía. puede pasarme por. Tengo que tener esta conversación. Pero es. No quiero pensar en eso. Cuando llegue el día ya veo qué digo y qué hago. Yo me y es creaba... más, no voy a hacer lo posible para que ese día no llegue. O sea, pueden pasar ahí décadas. Cuanto más lo pueda evitar, mejor, ¿no? Es como que sí, o sea, yo por ejemplo, no, a mí cualquier cosa que me haga estar con un dolor de estómago, tengo que afrontar ciertas cosas, ahora sí que lo hago, ¿vale? Y de hecho hago esos ejercicios de ponerme en situación, pero yo he vivido toda mi vida así y he vivido muy feliz, te lo puedo asegurar. Claro, se madurar, vive mejor. Que madurar es duro. Como dicen, ¿no? Se vive mejor en la ignorancia. Y yo eso lo he creído muchas veces. Y ahora entiendo que no es para nada positivo, y más Claro. cuando ya tienes cierta edad y ciertos compromisos y ciertas virtudes, no puedes, o sea, responsabilidades, no puedes seguir viviendo como un adolescente de mis padres ya se van a ocupar de todo. Pero yo toda mi vida he vivido así. Y mi familia, todo me decían, ay María, es que parece que no te preocupa nada, es que siempre te veo tan bien, porque yo daba súper consejos a la gente. Yo, pues no te preocupes, pues no sé qué, pues es que la vida es esto. Claro, y la gente sufriendo por dentro, padeciendo, diciendo, ¿qué le pasa a esta mujer? Claro, porque yo no conectaba con esa realidad, con eso, ¿no? Que tenía que afrontar. Entonces siempre viví evitando, hasta que me encontré con Seba. En base a esto que dices, en el cuaderno de trabajo, creo que en las dos versiones, pero en la del evitativo seguro, tenemos una sección donde hablamos de cómo preparar conversaciones asertivas. Y una de ellas es una tabla donde tú vas anotando las cosas que quieres compartir, que quieres conversar, con qué finalidad, porque una de las cosas que tiene el evitativo es que le cuesta tener esas conversaciones porque se bloquea, en el momento que siente que el otro le está atacando, se cierra y empieza como una discusión, ¿no? Entonces, eso que tú decías de que tú nunca planeas en tu cabeza esas conversaciones, pues no, pero si tengo el ejercicio que lo puedo hacer y mira, quiero hablar con Sebas y conseguir, o que sé, transmitirle que me apetece hacer esto y que quiero hacer no sé qué y tal, y con esa guía ya voy y te intento comunicar claramente todo. O sea, es como una seguridad, un control que tengo ahí y te va a ayudar a poner esas ideas en un papel y poder transmitirlas. Porque es un ejercicio que el evitativo no hace. Conversaciones incómodas, da igual. Cuando llegue el día ya veré qué hago. Y siempre acaba mal. Vale, continuemos. Bueno, otro de los motivos por que les cuesta un poco integrar todo esto es porque la etiqueta de evitativo les suena a crítica. Asocian esa palabra con debilidad o estar mal emocionalmente, y eso choca de frente con su herida de rechazo. Además, muchos piensan que su infancia fue normal, a mí no me faltó de nada, no tuve traumas, pero suelen haber vivido heridas más sutiles como frialdad, exigencia, invalidación emocional, y aceptar todo eso remueve su mundo interno. Obviamente, si el evitativo no siente que algo está mal en su vida y que tiene que trabajar en sus emociones, en cambiar cosas, obviamente le va a generar rechazo cuando le hablamos de eres un evitativo, ¿no? Mucha gente nos pregunta, ¿cómo le digo a mi pareja que es evitativa? Si la persona no siente que algo le pase, es normal que le choque, que le genere rechazo. Efectivamente, ¿no? Que la palabra evitativo, ¿no? Como que parece que suena como que tienes un problema mental y esto además viene de la infancia y tú tienes un trauma con tus padres, ¿no? Y claro, precisamente el evitativo, que ha vivido toda la vida evitando, están diciendo, pues si yo no tengo problema, y a mí también eso fue una de las cosas que me pasaba,
yo reconocí así conscientemente de que había tenido una infancia bastante chunga, ¿por qué no? Asumirlo y decir, pues sí, mi padre pues no hizo las cosas como tenía que haberlas hecho y bueno, pues un montón de cosas como... Pero es algo que yo nunca fui consciente. Es como que era incapaz de ver a mi padre como el malo, ¿no? O sea, era de, bueno, pues somos así, esa es mi familia, pero nos queremos mucho, ¿no? Pero hubo un día en que conseguí conectar con eso y tener mi rato de pues echarle no, porque ya había fallecido el pobre hombre, pero sí de cabrearme y decir, pues eso no se puede hacer a un niño, esas cosas no las puede ver un niño, pues mi padre se portó mal, pues mi madre no hizo bien las cosas. O sea, yo tuve mi momento de enojo, pero lo tuve ahora a mis años. O sea, es como hemos vivido toda la vida queriendo evitar eso. De hecho, he escuchado hasta casos, ¿no? De, pues yo qué sé, padres que igual han sido violentos con los hijos, ¿no? Y nunca han aceptado eso. Era como, no, pero mi padre era muy severo, pero nos quería mucho, ¿no? Y como que intentan justificar, no, pero mi padre era así, pero... si lo haces desde la consciencia, está bien. O sea, yo me cabré, me enojé, dije todo lo que tenía que decir, pero luego acepté. Bueno, mis padres eran como eran, también tenían su nivel de conciencia el que tuvieran, también tuvieron la educación que tuvieron, intentaron hacerlo lo mejor posible, pero lo empiezas a entender desde una consciencia. Pero vos, en tu cabeza, digamos, ¿recordabas todos los malos momentos o te había pasado un poco como que te reinventaste el pasado? Porque eso es algo que le suele pasar a muchísimas personas, ¿no? Que recuerdan su infancia según se la fueron un poco inventando por no querer revivir o recordar que pudieron haber tenido una infancia un poco de mierda, ¿no? En tu cabeza, hoy por hoy, ¿en tu cabeza estaba esos momentos o te habías un poco inventado sin querer que tuviste una infancia normal, feliz? Yo recuerdo todos los momentos, o sea, que viví, pero no conectaba con ellos. O sea, estaban ahí. ¿Pero siempre los tuviste presente? Sí, siempre. Bueno, lo digo porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo te lo dije siempre, yo tuve una infancia normal o yo qué sé, o creía que mi familia era la mejor o no, pero hoy echando para atrás, ¿no? Tuve mis cosas por las cuales me generaron o causaron mi apego ansioso, ¿no? Pero yo no era consciente, como que solo en mi mente veía lo bueno o algo por el estilo. Por eso te pregunto. Sí, pero sí, te entiendo. Pero sí, yo me acuerdo de todo, de todas las secuencias, todas las imágenes, todo lo que... Pero no conectaba emocionalmente con eso. O sea, yo podía decir, no, sí, mi padre se portó mal, mi padre fue un cabrón, ¿eh? Pero no conectaba. O sea, yo luego le podía dar un abrazo como si nada. No sé si me explico. El sentido, la emoción se la puse cuando hice ese día ese trabajo de cabrearme con mi padre y de yo sentir esa rabia que tenía, que no la había experimentado. Supongo que cuando era niña lo viví, en ese momento se bloqueó esa emoción y yo no volví a conectar con eso. Yo sabía que mi padre había hecho cosas malas, sabía que no éramos la familia más ejemplar del mundo, pero era mi familia y yo no tuve grandes traumas, ¿vale? Esa era mi mentalidad. Pero ahora de mayor, si yo me pongo a pensar y todo lo que vi, todo lo que pasó, todo lo que sentí y conecto con eso de nuevo, o sea, desde mi emoción, ahí pude soltar toda esa rabia, pude llorar, pude decir, joder, pues eso no se hace. O sea, me di el permiso de sentir eso. Y una vez lo sentí, también lo pude perdonar, ¿no? Como entender desde esa conciencia de adulta, de bueno, pues ya está, ya pasó, doy gracias por todo lo bueno que sí que tuve y se puede perdonar eso, ¿vale? Pero a lo que voy es que esto hace 2 años, tú me preguntas, ¿cómo fue tu infancia? Y yo te dije, bueno, pues normal, pues con las cosas típicas, pero no son típicas. Me refiero que a las cosas hay que ponerle un nombre. Sí. Y hay que decir, no, esto pasó, pero también hay que resignificarlo. Claro. El problema es que yo lo había como bloqueado. Ahí está.
pero eran imágenes, yo era consciente de todo lo que había pasado, pero no conectaba con ese dolor. No, bueno, espera, porque no me estás, creo, o yo no te entiendo como siempre, o qué. La pregunta es, no sé, cuando hablábamos y yo te preguntaba cosas sobre tu infancia, ¿y qué tal tu infancia? Y vos me decías, bien, normal, como decir. Vos para mí, ¿te creías que tu infancia fue normal? A mí me parece que esas cosas podían pasar. Bueno, y ya está. Bueno, por eso es lo que te estaba preguntando. Me dijiste que no, que sí, que en tu mente siempre tuviste presente malos momentos o malas cosas que viviste, pero luego decías que tuviste una infancia normal, feliz. Porque puedo entender que esas cosas pueden ser normales en ciertas familias. O sea, puedes llegar a normalizar ciertas cosas y las aceptas de, vale, pues sí, hombre, sé que eso no estaba bien. Claro, por eso, entonces inconscientemente en tu mente se fue normalizando o creyendo de que, bueno, es lo normal de todo el mundo. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque a muchas personas les pasa de creer o toda la vida afirmar haber tenido una infancia normal, feliz, pero igual llega un momento en su vida en la que todo eso explota y se dan cuenta que no, que tuvieron una infancia de mierda. Pues eso es lo que te vengo a decir yo ahora. O sea que no eras consciente. Claro, o sea, sí, exacto, no, sí, eso no es ser consciente, pero yo no se me olvidó ni un día, ni una palabra, ni cómo fue. Eso no se me olvidó. Lo que no conectaba era con la emoción. Se queda pues como un sueño que tienes ahí, pero tú sabes todo lo que pasó, todo lo que se dijo, todo lo que tal. Y bueno, entonces por eso digo que habrá muchos evitativos que ellos se han creído de que mi infancia no fue tan traumática, que a mí mi padre ni siquiera me mire a la cara cuando le lleve las notas del colegio y me diga que bien lo has hecho. Eso es normal, porque mi padre era serio. O sea, y normalizamos ciertas actitudes, porque como no podemos compararlo, simplemente se queda en un anhelo de, bueno, pues vale, te justificas que lo que ha pasado es normal. Pero cuando eres adulto, cuando tienes tus propios hijos, cuando sabes cómo funcionan los apegos, cuando entiendes un montón de psicología, te das cuenta que ese niño sufría, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Que claro, cuando el evitativo empieza a conectar con su mundo interior y empieza a darse cuenta de un montón de cosas que estaban mal, pues duele, porque es lo que ha estado intentando ocultar toda su vida y tapar y tapar y tapar. Entonces, hacerse ese trabajo pues es muy incómodo. Sí. Vamos con el último punto, creo, ¿no? Pues número 5. Vamos con el 5, ¿vale? ¿Y qué pasa con los que sí que aceptan que son evitativos, pero tampoco cambian? Bueno, pues porque es precisamente lo que veníamos hablando, porque cambiar implica sentir. Y es eso justo lo que llevan toda la vida evitando. El miedo, la tristeza, la vulnerabilidad, la necesidad de amor. Conectar con todo eso les hace perder el control. Y aunque entienden racionalmente todo eso, les cuesta conectar, porque el cambio real no es mental, es emocional y corporal. Entonces, bueno, eso es un poco lo que veníamos a decir. Que sí, que hay muchos evitativos que sabemos que se reconocen, que dicen estoy dispuesto a trabajar, pero no solo un trabajo interior, que hay que hacerlo, pero todo a su debido tiempo, poquito a poco, no hay que salir corriendo. Pero bueno, cosas que pasan que luego con la pareja, pues vale, pues tengo que empezar a ser más cariñoso. Pero no es voy a ser más cariñoso y ya está. No, es que tienes que empezar a romper pues esos miedos a que cuando igual tú eras pequeño y buscabas un abrazo de tu padre y no te lo daban. O sea, es volver a conectar con todo eso. Claro. Y volver a sentir emociones que te hacen otra vez decir, uy, pero es que mi pareja, ¿ves? Me está rechazando. Y es empezar a luchar contra ti mismo. Es comprender. Es comprender, por doloroso que sea, algunas situaciones o algunas cosas en nuestras vidas. Yo creo que la cuestión es comprender para que eso se pueda transformar en sabiduría y poder cambiarlo. Porque yo no puedo cambiar algo que no comprendo, que no entiendo.
Sí. O sea, hay dos cosas. Uno, si yo no siento que tengo un problema, ¿qué voy a cambiar? Ujú. Segundo, si no entiendo de dónde viene o cuál es ese problema, ¿qué voy a cambiar? ¿Cómo lo voy a cambiar? Y Es eso como- también lo tiene que saber la pareja. ¿Por qué? Porque si yo, lo que te digo, empezar a cambiar significa empezar a romper esos límites y esos miedos. O sea, no es, ya sabes que eres evitativo, a partir de mañana eres una nueva persona. No, a partir de mañana empiezas a luchar contra tus monstruos, contra tus gigantes. Entonces, cada vez que da un paso el evitativo para hacer un gesto amoroso, para hacer cosas que antes no ha hecho, para romper esa herida de rechazo, para luchar contra eso, si su pareja no es paciente y no sabe cómo manejar esa situación, a la mínima le va a seguir reclamando. Y el evitativo a la primera o a la segunda de cambio va a decir, esto no sirve, o sea, me voy a mi mundo donde yo estaba en paz y tranquilo, que nadie había removido mis demonios, ¿no? Entonces, cuando un evitativo decide salir de ahí, el otro tiene que estar muy preparado para sostener todo lo que se viene. Que, ¿En bueno, qué sentido? dicho así, pues eso, cosas que nos pasaban a nosotros, de que yo, por ejemplo, iba y te daba un abrazo y tú te enfadabas porque el abrazo te lo daba blandiblue. No, a mí dame un abrazo fuerte. Bueno, es que para mí no es dame un abrazo y ya está, es, ¿sabes lo que me ha costado dar el paso para llegar ahí? Y son cosas que eso no se ve. Y es una lucha que tiene el evitativo, que ni el evitativo sabe por qué le cuesta tanto dar un abrazo. Por eso hablo de que además para cambiar algo en la vida de cualquiera necesitamos entendimiento. Claro, eso es lo que venía un poco a hacer esa conclusión final, ¿no? Y que al final, ¿qué es lo que le motiva a un evitativo a querer cambiar? Porque para el ansioso, querer cambiar es ir hacia un lado positivo, porque se va a sentir mejor. Pero el evitativo, precisamente, querer cambiar al principio, porque luego es muy liberador. O sea, esto por eso yo estoy apoyando a la gente que dé ese paso, ¿no? Porque es muy incómodo para el evitativo empezar a salir de esa zona de confort, de esa zona de seguridad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en la situación de un evitativo? Pues tiene que pasar cosas graves. Tiene que pasar cosas que le hagan necesitar salir de esa zona de confort, de vivir, no sé, una crisis. Por ejemplo, en nuestro caso fue una crisis de pareja. Una crisis existencial, ¿por qué no? De estar harto ya de vivir siempre evadiendo y con que no encontrar esa pareja, esa persona que te acompañe, o sentir siempre que eres como un bicho raro o lo que sea, ¿vale? Y decir, bueno, voy a experimentar. O bueno, quizás ya algunos demasiado tarde se dan cuenta cuando ya han perdido a la pareja, cuando ya han dicho, bueno, voy a ver qué es esto del apego evitativo, a ver si es lo que realmente me pasaba a mí. O sea, algo fuerte, una motivación fuerte tiene que tener el evitativo para que eso se dé. O sea, que esté más cansado del dolor que le causa su evitación que él empezar a sentir, porque eso da mucho miedo a un evitativo. Sí. Y esto va muy relacionado con la carta que hemos recibido, que es impresionante. Vais a ver cómo es el proceso de un evitativo.